Continuando entonces con la agenda académica, vamos con el panel La Biblioteca Universitaria desde una mirada creativa, innovadora e inclusiva. Participan la doctora Priscila Machado Borges Sena, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, el doctor Joan Manuel Redondo, de la Universidad Católica de Colombia, y el doctor Mauricio Plazas Torres, de la Universidad Militar Nueva Granada. Oficia como moderadora la doctora Vilma Yamile Pulido Páez, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. Le cedo la palabra, doctor. Muy buenos días para todos. Nos encanta saludarlos. Es un honor tenerlos en este evento de la Mesa de Biblioteca Sur. Y queremos hoy compartir las opiniones de los expertos a nivel de toda la temática que se está desarrollando en el segundo Encuentro Internacional de Bibliotecas Universitarias. Damos inicio entonces a este panel. Hoy pues nos acompañan tres expertos: la doctora Priscila Machado Borges Sena, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil; el doctor Joan Manuel Redondo, de la Universidad Católica de Colombia; y el doctor Mauricio Plazas Torres, de la Universidad Militar Nueva Granada. Expresamos nuestros agradecimientos a los doctores por haber aceptado la invitación al panel. Para nuestro conversatorio pues se tienen 3 preguntas y cada uno de nuestros panelistas pues dispone de 3 minutos para dar respuesta a esas inquietudes. Y voy a recoger algunos comentarios de nuestros ponentes que invitamos a este encuentro, relacionados con continuamente que hablamos que las bibliotecas las estamos cambiando, las estamos transformando, y que estos términos los venimos trabajando de años atrás, pero que de pronto no vemos esos productos. Pero quienes administramos las bibliotecas de instituciones de educación superior siempre buscamos escenarios, buscamos buenas prácticas a nivel local, nacional e internacional para implementarlas en nuestras unidades de información, ya sean de ámbito académico o de ámbito investigativo. Las tendencias de las bibliotecas universitarias es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros investigadores, incluyendo los administrativos directivos y egresados de nuestras instituciones. Queremos lo mejor, y en estos espacios es donde interactuamos para recibir y poder llevar a nuestras instituciones lo mejor. Las bibliotecas de instituciones de educación superior en Colombia y el mundo estamos en esa dirección, transformándonos para acogernos a la innovación y a esas nuevas tecnologías avanzadas, incluyendo la expansión del espacio digital, pues con el fin de mejorar los hábitos de aprendizaje en el aula. En la jornada de ayer, la jornada académica del segundo encuentro internacional, hubo unos temas muy puntuales que cumplen el objetivo del encuentro. Iniciamos con la presentación de la doctora Priscila, donde ella nos contaba cómo las bibliotecas son innovadoras para todas las personas, sobre el desarrollo de la creatividad, cuando recibimos el taller virtual con la doctora Rachel del Reino Unido. Y cerramos nuestra jornada con los nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje en las unidades de información con el doctor Jairo Díaz. Siendo así las cosas, entonces vamos a lanzar la primera pregunta a nuestros panelistas. Primero, en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo se transforman las bibliotecas universitarias desde la innovación y la creatividad?
Damos la palabra a la doctora. Vale. Buenos días a todas las personas presentes. Bien, primero, más una vez, no primero, felicito a toda la organización de este encuentro porque tienen muchos abordajes actuales y con profesionales de un conocimiento riquísimo desde matemáticas, medicina y por todo, por todo. Entonces, ustedes están ganando muchísimo de estar aquí. Pues bien, cuando hablamos de inteligencia artificial y la responsabilidad, yo veo así, de las bibliotecas, pienso que esta responsabilidad está en comprendernos que debemos estar adelante de las necesidades. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir es, hago una pregunta primero. ¿Ustedes han hecho en algún momento una lista de las herramientas que existen actualmente de inteligencia artificial? ¿Alguien? Vale, una. ¿Alguien más? Dos, tres. ¿Sí? Bien. Yo tengo aquí un listaje de más o 15 herramientas, pero no es solo tener este listaje de herramientas, pero también lo que hacen estas herramientas para ayudar a las personas. Como se habló ayer en alguna ponencia ahí, que si nosotros y nosotras que somos responsables, somos conocidos como profesionales de la información, nosotros no nos apropiamos de las tecnologías, no sabemos lo que hacen. La gente se vuelve muy más fácil de ser, digamos que, seducida a utilizar la información o utilizar la información de manera equivocada. Entonces, nuestra responsabilidad es conocer las herramientas y así trabajar colectivamente, o sea, en equipos, desarrollando maneras de se utilizar estas herramientas de manera que seduza a la gente, encante a la gente. Hace más o menos 2 meses, un compañero de la Universidad de Santa Catarina fue invitado a charlar con la gente y entonces hice su ponencia para las personas y entonces al final les dije, todo eso que les presenté hice ChatGPT. Entonces la gente se quedó con susto así, y porque él ha hecho esta experimentación en vivo para la gente, para que las personas pudiesen ver que la herramienta no es mala ni buena, depende de cómo se usa. Entonces fue altamente creativo, porque ha hecho eso de una manera que todas las personas han envolvido en todo este desarrollo de su charla. Entonces, lo que les digo es conocer las herramientas, trabajar unos con los otros, conociendo las competencias y así, utilizando nuestras técnicas de bases. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, deberíamos ser muchísimo buenos en contar historias, por ejemplo. ¿Hay alguna contadora o contador de historias acá? ¿O no? ¿No hay? ¿O hay? ¿No? Bien. Bien, yo hice curso de talleres de contación de historias
y no fue para contar historias para la gente, fue para impartir clases. Entonces, muchas veces tenemos muchas técnicas, muchas maneras de utilizar, pero colocamos todo eso en cajitas, porque bien, contar historias pensamos que es solamente para usar para niños, pero no. Entonces podemos usar para muchísimas cosas. Entonces, esto creo que es una manera de ver cómo podemos usar la creatividad para hacer con que la inteligencia artificial no sea un enemigo, pero una aliada en nuestro trabajo. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Joan. Hola, muy buenos días a todos. Qué rico poder acompañarles otra vez en esta mañana. Ayer me la pasé muy rico, los cuento. Bueno, a propósito del tema, uno habla de inteligencia artificial, pero se dan algunos supuestos. El primer supuesto es que es algo externo, seguramente algo autónomo y algo que es capaz de reemplazar tareas, ¿no? Pero realmente no funciona tan fácil. Para la inteligencia artificial primero tiene que haber un estímulo y ese estímulo es información. De lo contrario, voy a hacer inteligencia artificial de qué? Supone la existencia de unos datos, de una orden, de una información, o de lo contrario, el asunto me emerge. Lo segundo es que supone también que existe una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de tomar esta data, esta información, que puede ser también imágenes, que pueden ser portafolios, que pueden ser libros, que pueden ser recorridos de las personas en la biblioteca, etcétera, Suponemos que hay un algoritmo que es capaz de tomar esa información y traducirla en un tipo de información que es relevante para tomar una decisión para quien está utilizando la inteligencia artificial. Y lo tercero que es importante, también supone que la salida que nos va a dar esa inteligencia artificial es algo que es inteligible para nosotros, algo que podemos procesar y que podemos entender. Entonces voy a volver a empezar sobre los tres elementos. El primero es sobre los datos. Hay una tecnología que a través de la luz, se llama Wi-Fi, que le permite a uno tener Wi-Fi a través de la luz. Es muy interesante porque dice la teoría que es capaz de, si yo coloco mi celular debajo de la lamparita, de descargar más o menos 3 películas en 2 segundos. Una descarga enorme de información, chévere. No como cuando uno está con el TV y de pronto se le cae la... Perdón, mala publicidad, lo sé. Pues imagínense esa cantidad de información. Ahora, supongamos que colocamos todas esas lamparitas en la biblioteca y comenzamos, porque además una de las cosas bonitas es que como transmite tiene tanta capacidad de transmisión de información, también tiene capacidad de geolocalización. Eso significa que no es como los celulares. La línea 123, cuando recibe una llamada, tiene un radio de 30 metros para reconocer, geolocalizar dónde hicieron la llamada. 30 metros. Entonces, si yo estoy acá y el accidente fue 30 metros arriba, 30 metros abajo, 30 metros, pues fácilmente puede uno perder la atención por parte de la línea 123 y todos sus recursos. Pero con Wi-Fi hay una capacidad de geolocalización de 10 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si la persona va caminando por los pasillos de la biblioteca, nosotros sabemos dónde está, sabemos dónde para, sabemos cuáles son los lugares de la biblioteca que más frecuenta. Y hablando solamente del tipo de información que podríamos recolectar, hay mucha información. Pero entonces dice uno, ¿y ahora qué hago con eso? Ahora toca crear un algoritmo, mirar a ver si hay una inteligencia artificial existente que sea capaz precisamente de decirme cuál es la densidad que hay en el flujo a través de la biblioteca para poder reconocer espacios donde voy a colocar los libros, espacios donde voy a colocar este tipo de recursos y no el otro, espacios donde puedo colocar decoración, espacios donde debería estar la recepción, qué sé yo. Todo tipo de posibilidades a partir de las preguntas que se nos ocurran. Pero la inteligencia no funciona sola, necesita alguien que pregunte y un algoritmo que sea capaz de entregar. Y luego viene la otra parte, la interfaz gráfica. Entonces resulta que hace todos los procesos y entrega la información. Y por decir cualquier cosa, entrega un diagrama de bifurcaciones. Cuando uno es matemático uno se emociona. ¿Pero quién lee esa vaina? Tengo que contratar a un matemático para que lea la salida. Tampoco sirvió. Necesitamos que la salida también sea algo inteligible para la persona que está leyendo el resultado y que va a tomar la decisión a partir de ese resultado. Entonces, la primera cosa con respecto a inteligencia artificial es que eso no es tan trivial como lo pinta. Luego viene la segunda parte.
Supongamos que tuvimos la creatividad y la capacidad de innovación de tener esa inteligencia artificial a la que le estamos dando esos datos, porque tenemos aparatos de captura de datos, porque está la inteligencia y porque nos da buenas salidas. Ya supongamos que lo tenemos. ¿Ustedes se imaginan todo lo que podemos hacer con eso? Claro, porque es que lo bonito de la inteligencia artificial es que siempre va a necesitar, bueno, al menos ahora necesita a alguien detrás que lo esté gobernando. Entonces, a mí me parece fantástico para la innovación y para la creatividad que nos podamos apalancar en eso, que nos lo podamos soñar, que nos podamos meter en el tema. ¿Qué me sorprende? Que lo veo yo en mi salón de clases, yo dicto para diferentes carreras, y lo que me encuentro, y también diferentes niveles, ¿no? Y tengo incluso estudiantes de doctorado que nunca han visto un código de programación, no saben qué es eso. Hombre, no es lo mismo que programar, pero por lo menos que sepan qué es Python, qué es R, qué es Java, qué es HTML, para qué sirve esa vaina, que se acerquen a los lenguajes de programación, porque este tema de inteligencia artificial ya nos está atropellando. Sobre la programación, el mismo ChatGPT le escribió el código, pero si uno no sabe qué pedirle que haga, pues él tampoco lo va a hacer. Entonces, si hay una tara tecnológica que tenemos que comenzar de alguna manera a atacar desde todos los niveles y todos los frentes de la sociedad, y no solamente los de las bibliotecas, todos los frentes sociales, porque es cierto que estos nerds que trabajan en tecnología con programación se están tragando el mundo y nosotros ni nos enteramos cómo lo están haciendo y estamos quedando muy lejos de niveles competitivos profesionales que nos permitan en el futuro garantizar el bienestar para nuestras familias. Termino con esto. Por lo mismo, Elon Musk ha estado hablando hace un par de meses de un salario mínimo vital global, humanitario. ¿Adivinen por qué? Porque ya supone que va a reemplazar a tantas personas que va a tener que darles de comer, porque de lo contrario no hay forma de que consigan empleo. Eso a mí me aterra. Yo me siento muy joven, pero pues a mí me aterra eso. Ahí se los vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo vamos a garantizar el futuro de nuestra familia, de nosotros mismos? Toca de alguna manera encarar el futuro no con terror, no con miedo, sino viendo la posibilidad, la de la innovación, la de la creatividad, la de ser competitivo, la de mayor oportunidad para todos. Gracias, doctor Joan. De todas maneras, es importante estas apreciaciones desde el punto de vista de la bibliotecología, de la doctora. ¿No? Sí. Decía que es importante estas intervenciones, dada la perspectiva que se tiene a nivel de bibliotecología y a nivel de las matemáticas. Entonces, pues estos dos ambientes pasan sobre el mismo punto y ven cada uno sus ventajas y sus beneficios en el tema de la inteligencia artificial. Escuchemos la opinión del doctor Mómez. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo veo yo las bibliotecas con inteligencia artificial? ¿O cómo contribuiría la inteligencia artificial a las bibliotecas? Pues la inteligencia artificial es un proceso o es una programación que nos permite ayudar en casi todos los procesos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Lo más fácil de trabajar con una máquina es si tiene la interfaz muy parecida al ser humano, ¿no es cierto? La información en las bibliotecas está, tenemos muchísima información, lo importante es cómo catalogamos esa información. Ustedes tienen unas herramientas para poderlo hacer, palabras claves, títulos y demás, pero ¿qué hay del contenido que hay ahí, no es cierto? No es posible analizarlo por cada una de las personas, pero la inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, tiene la capacidad de poder analizar cantidad de información impresionante y poder, supongamos, tener una guía muy precisa de cómo localizar la información dentro de una biblioteca, ¿no es cierto? Eso por un lado. ¿Cuáles son los libros que vamos a pedir? Entonces, pues ustedes también tienen unos procesos muy estandarizados sobre cómo pedir información, nuevos libros, nuevas temáticas, pero yo pienso que la inteligencia artificial podría ser una herramienta bien valiosa para poder adquirir lo que se ve que debería ser el futuro de la información que necesitamos tener en nuestras bibliotecas, ¿sí? El analizar, supongamos, un texto, ¿sí? Un libro completo, que la inteligencia artificial pueda leerlo y extraer de ahí todo lo que nos puede decir, mire, esa información sí está en tal página, en tal renglón, en tal parte, ¿sí? Sería supremamente importante. Yo pienso que la inteligencia artificial
va a ayudar muchísimo, no solamente pues, en todo el mundo, sino pues también en las bibliotecas, ¿no es cierto? Los procesos de adquisición, en los procesos de encontrar la información, en el proceso de catalogar la información, en el proceso de solicitar información, ¿sí? Podría decir, no, mire, la información que le hace falta a la biblioteca es esta, esta y esta otra. Usted debería adquirir información por este y otro lado. Eso, pues, yo sé que ustedes, como les digo, ya tienen estandarizado todos esos procesos. Con la inteligencia artificial les ayudaría una cantidad de hacer todo ese tipo de procesos. Así es como yo veo, pues, que cómo podría la inteligencia artificial entrar en la parte de bibliotecas. Gracias, doctor Mauricio. Efectivamente, todos estos puntos de vista nos invitan a revisar el quehacer bibliotecario, porque día a día nosotros estamos frente a esa inteligencia artificial y obviamente se está implementando en las diferentes disciplinas, en las diferentes profesiones y también en las diversas áreas del conocimiento. Si algún panelista desea agregar algún comentario, doctora. Yo puedo. Bien, estos días para atrás, yo y unos otros compañeros testamos una de estas inteligencias, creo que es ChatGPT, para ciencia abierta. Entonces empezamos. Habla sobre la historia de la ciencia abierta. Entonces empezó, salimos un poco, porque muchas veces hay muchos datos, entonces lleva un tiempo para traer todo. Y entonces tendríamos en minutos un texto con la historia de la ciencia abierta. Y algunos marcos y todo eso. Pues bien, solicitamos entonces que hablase más sobre cada uno de los marcos. Háblame más sobre este Tratado de Marrakech, que tiene todo que ver con la cuestión de la inclusión, por ejemplo. Entonces, he traído más información sobre el Tratado de Marrakech. Entonces, preguntamos, háganos sobre las leyes de América Latina. Entonces, allá estaba. Bien, el problema mayor que se comenta muchísimo es sobre las fuentes. Y nosotros como bibliotecarios, bibliotecólogos, nos quedamos desesperados. ¿Dónde están las fuentes? Pero para eso también hay como preguntar. ¿Dónde ha encontrado esta información? Entonces, la aplicación, la herramienta, empieza a traer las fuentes de información. Lo que quiero decir con este ejemplo, que también va al encuentro de todo que los compañeros también han hablado, que nosotros y nosotras debemos nos acordar de que nuestro trabajo se basa muchísimo por las preguntas correctas. Y sí, cuando trabajamos con las herramientas, debemos siempre nos acordar que estas herramientas son alimentadas por las preguntas correctas. Entonces, si vamos preguntando, ella va profundizando. Así como es impartir clases en una aula, por ejemplo. Si nuestros estudiantes no preguntan, nosotros le entregamos contenido y ya está. Pero la clase se vuelve más rica cuando los estudiantes participan. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos ahí una elección a hacer. ¿Vamos a ser pasivos delante de la tecnología o seremos profesionales activos para usar lo mejor que ella pueda nos traer? Gracias, doctora. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta.
cuáles son las barreras en la implementación de acciones sobre inclusividad y o accesibilidad en las universidades. Estoy hablando mucho. No, muy difícil, eso es muy difícil, es muy difícil. Yo me voy a quejar, porque yo a esa pregunta no le puedo contestar, yo me voy a quejar. Entonces llegó el estudiante al salón de clase caminando normal, con los ojitos así, ¿no? Y entonces entra al salón de clase y dice, profesor, y yo estaba acá al frente y yo, pero si viene caminando sin bastón, ¿por qué me manda la mano a un lado? No sé, o sea, no sabía dónde estaba. Y entonces le dije, ¿qué tienes? No, yo tengo problemas de visión, por favor, trate de utilizar fondos oscuros. Ok. Y mire, el tablero era blanco. Y pues yo soy fanático del tablero. Las deposiciones me quedan bonitas, pero yo soy fanático del tablero. Y mire el tablero blanco, y dije, ¿qué voy a hacer? Terrible. Entonces le dije, tenemos una dificultad, yo utilizo mucho el tablero, no sé qué hacer. Y me dice, pues yo ya le dije a la universidad. Y la universidad me dijo que iba a mirar a ver cómo me ayudaba. Ok. Y mientras tanto, ¿yo qué hago contigo? Entonces yo dije en clase normal, yo no sé qué hacer con él. Al otro día, llegó con la esposa. Y yo dictando, y ella perdida, copiando en un cuaderno, además que tiene que copiar con un cuaderno ¿cómo se llama? Con esos marcadores Sharpie, con letra grande para que él pueda ver. Y entonces él mirando en el cuaderno, y ella lo miraba, y ella me miraba, y ella lo miraba, y ella me miraba. Y un momento en el que entró en crisis, y me llamó afuera del salón, la esposa, y salió llorando, y me dice, él no está entendiendo nada. Yo le dije, perdóname, de verdad, con todo respeto y cariño, a mí no me capacitaron para esto. Y creo que les conté ayer, tengo 22 años de docente, yo no me he enfrentado a eso. Yo me he enfrentado a situaciones normales, regulares, de pronto un poquito atípicas, que alguno no se tomó la pastilla ese día y tocó evacuar un salón porque de pronto nos mataba a todos, que lo normal, ¿no? Que, no sé, que alguien quiere hablar y quiere mirar el celular y no entiende, y levanta la mano y pregunta, y cuando uno le contesta se pega el celular, lo normal. Pero esto para mí fue completamente atípico, entonces yo le dije, vamos a tener que hablar con la universidad. Hablamos con la universidad entró en shock, se pusieron en demanda según el fibra, y lo más chistoso es que un mes después me vuelven a llamar a dictar un curso en esa misma universidad para un doctorado, y él estaba en ese doctorado. Entonces yo digo, pero ¿tú qué haces? O sea, estás en un curso de maestría, en un curso de doctorado, pero yo era como queriendo decir, venga, no venga, en serio, no venga. La universidad ahora sí nos dio el aula maravillosa, con tablero negro, todos escribiendo en verde, para que él pudiera ver. Entonces le digo, ¿ahora sí puedes ver? Y me dice, sí, ahora sí puedo ver. Y al mediodía, él había visto toda la clase, y los otros 7 estudiantes, incluyéndome, todos con dolor de cabeza. Porque no estábamos tampoco, entonces dice una cosa uno, no, o sea, si yo lo incluyo a él, excluyo a los demás. Y ahora tenemos que mirar el tema del internet. Entonces, hay páginas donde teníamos que entrar, teníamos que programar, un Google Colaboratorio, se los recomiendo, chévere, todo por allá donde no le va a dañar la computadora ni usted mismo la va a dañar. Entonces, en Google Colaboratorio entramos y eso no tiene fondo negro. Y cuando le colocamos el fondo negro, entonces ya no veíamos lo que nosotros escribíamos. Entonces, claro, seguramente lo estábamos configurando mal. Duré con esa computadora mal configurada como 3 meses y no hallaba yo la forma de volverla a sacar de allá porque entró en ese hueco y se quedó allá y el curso duró 15 días. Entonces también fue muy incómodo para mí. O sea, lo que quería decir cuando arranqué con esto de me voy a quejar, y eso fue lo que hice, me quejé delante de ustedes para decirles, eso no es trivial, eso hay que pensárselo despacio y no estamos capacitados para eso. Diríamos con mi amigo César, nos falta leer más. Bueno, yo hablé un poco sobre este tema en la presentación. Yo creo que las limitaciones físicas de rampas, de televisores, tableros, como él lo ha dicho, eso se supera, ¿no es cierto? Pero si a nosotros no nos han capacitado desde niños
para la inclusión, pues nosotros vamos a tener un choque, ¿no es cierto? Vamos a chocar con estas personas, no vamos a saber cómo interactuar, ¿sí? Si a nosotros nos educaran desde niños en la inclusión, es probable que lo único que nosotros necesitamos son herramientas, ¿sí? Pero el problema es que no solamente son las herramientas, es nuestra capacidad para podernos comunicar con ellos, nuestra capacidad para poderles explicar a ellos, nuestra capacidad para poderles hacer entender a ellos, ¿sí? Porque pues, nunca fuimos capacitados en esto. Yo pues hablé bastante acerca de esto en la presentación porque me parece que es un tema importante, ¿no? Que no son las partes físicas, no son las limitaciones físicas ni las limitaciones de disponibilidad que tarde o que temprano eso se logra, ¿sí? Es la capacitación de las personas y eso debe ser desde que son los niños. Bien, estoy de acuerdo con los compañeros también. Y pienso que además de esta capacitación que venga de arriba a abajo, por ejemplo, por nuestros gestores, hay una cosa más, que es la acción de buscar estas capacitaciones. Porque muchas veces nosotros quedamos mucho esperando que los cursos también vengan hasta nosotros y nosotras. Y esto es totalmente equivocado. Más una vez, repito, somos profesionales de la información. Es esto. En pasado, cuando era muy joven, yo he hecho una capacitación para trabajar como lectora. No sé si aquí se dice así, lectora. Entonces trabajé en muchísimos concursos y también cursos que era para trabajar con gente que tendría alguna, ¿cómo se dice? Alguna deficiencia visual. Entonces trabajé por muchísimos años siendo llamada para hacer este trabajo. Y bien, cuando hice el curso por la primera vez, no fue porque había una necesidad de hacer este curso, fue porque tendría muchísima curiosidad de saber cómo yo, persona con todas las capacidades normales, podría ayudar a otras personas que no tendrían la misma suerte que yo. Este es un punto muy importante en nuestro trabajo, porque muchas veces nos quejamos, está todo bien, está todo mal en nuestra vida, quejándonos, pero no reconocemos lo que tenemos de bueno en nuestro cuerpo, en nuestra mente, o sea, que tenemos capacidad intelectual para buscar información, capacidad intelectual para buscar talleres, capacidad intelectual para leer, capacidad intelectual para interactuar, y muchas veces quejamos en este sitio de solamente quejarnos y quejarnos. Porque ahora solo se habla en accesibilidad e inclusión. ¿Qué irán a intentar mañana? Bien, tengo a ustedes una noticia. No hay vuelta atrás. Es de ahora adelante eso y mucho más. Y creo que es importante reflexionarnos por una cosa más. Que cuando hablamos de nos capacitarnos, hablamos además de la inclusión, hablamos de la integración. Porque cuando yo como docente o mi compañero docente habla que la universidad tiene normativas, leyes que dicen, entra todos, entra, pero no nos prepara para eso. Está diciendo que porque tengo una normativa, una ley, está incluyendo, pero no está, porque integrar es diferente. Integrar es como no mirar diferente a la gente que tiene alguna deficiencia. Y eso se va un largo tiempo. Pero
Sin embargo, yo pienso que se va un largo tiempo. Nosotras y nosotros, que somos profesionales de la información, debemos estar adelante. Entonces, les dejo más una provocación que creo que ustedes han visto que me gusta provocar. ¿Qué ustedes irán a hacer después de este encuentro? ¿Cuáles son los cursos y talleres que van a buscar? Gracias, doctora Priscila. Bueno, pues con esas respuestas que han dado nuestros panelistas en esta segunda pregunta, pues nos han dado una lista bastante grande sobre las barreras que hay en este momento para implementar pues, todas las acciones que las bibliotecas de las instituciones de educación superior queremos hacer en el ámbito bibliotecario. Sí, compartirles que en Colombia hay varios proyectos y varias instituciones de educación superior que están trabajando en estos aspectos sobre la accesibilidad, la inclusividad, y el Estado también ha generado alguna normatividad para exigir que se pueda aportar y apoyar con el fin de poder obtener, por ejemplo, registros calificados. El tema de la acreditación institucional está pues, trabajando, y hay pues, unos productos significativos en algunas universidades. Estaremos entonces haciéndole consultas a nuestros panelistas para lograr pues, fortalecer todo el programa de alfabetización informacional, que podamos generar estas sesiones de capacitación, de entrenamiento, de formación, y pues que va a ser en una forma colaborativa con nuestros investigadores, con nuestros docentes, con nuestros estudiantes y con nuestros equipos de la biblioteca. Bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias de creatividad e innovación para la gestión del conocimiento en las bibliotecas universitarias? Comenzamos con el doctor Mauricio. Bueno, estrategias de innovación. Yo no soy bibliotecólogo, entonces me cuesta más trabajo entender un poco este tipo de acciones. Yo pienso que las bibliotecas son la fuente más importante de información que existe para las universidades. O sea, una universidad se basa en la información que tenga de la biblioteca es la parte central de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de innovación, ¿sí?, significa nuevos retos. Estos nuevos retos están en que esa información llegue al público, ¿sí?, de manera eficiente y de manera asertiva, ¿no es cierto? Entonces, y además, la otra es poder tener dentro de las bibliotecas la información adecuada, ¿no es cierto? No que vaya alguien e investigue, no, eso no está en esta biblioteca, no, esta información no la pude conseguir. Entonces, toda la innovación debe estar enfocada, ¿sí?, a tener la información adecuada y poderla entregar de manera eficiente. Eso es lo que, pues no sé cuáles sean los procesos, pero a eso debería estar enfocada la innovación en las bibliotecas. La otra, investigar, leer y todo eso necesita un ambiente especial, ¿no es cierto? Las bibliotecas necesitan también innovar en este tipo de ambientes. La creatividad, supongamos, es un proceso donde no es fácil darlo, o sea, crear un nuevo conocimiento es muy complicado. Para eso se necesitan espacios especializados que contribuyan a la creatividad. Entonces, para mí, lo que tiene que ver con innovación en las bibliotecas tiene que estar enfocados en la parte de creatividad, en lograr que la información llegue asertivamente hacia los usuarios y que, además, la información que esté en la biblioteca sea la información adecuada y completa. Entonces, yo pienso que toda la innovación está enfocada en esos puntos. No sé cuál sea, ¿sí?, porque como les digo, no soy bibliotecólogo, pero pienso que esas son las tres áreas de innovación en las cuales las bibliotecas tienen que trabajar. Gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Priscila. Sí, ahora yo compartí con ustedes tres herramientas que yo costumo trabajar.
Y lógico que en una ponencia sería imposible detallar cada uno de ellos. Pero la misión de cada una de ellas es centrar nuestra atención, nuestro esfuerzo en conectarnos con la comunidad. Y no solamente la comunidad académica, en caso de biblioteca universitaria, pero la comunidad que está en nuestro entorno, o sea, estos barrios que están en nuestro entorno. Porque muchas veces, les doy un ejemplo de Brasil. Yo vivía, antes de vivir en Porto Alegre, en una ciudad llamada Florianópolis, que es una isla, en Brasil, en Santa Catarina, al sur del Brasil. Y yo estudiaba en la Universidad Federal, hice mi maestría, doctorado allá, y había más o menos 6 barrios alrededor de la universidad. Y yo, como hablo poco, ustedes pueden ver, siempre cuando iba al supermercado o a una tienda, hablaba con la gente sobre la universidad y también sobre mi maestría, sobre mi doctorado, porque soy una persona apasionada por la bibliotecología, ciencia de la información. Entonces la gente quedaba y miraba y preguntaba, yo no sabía que existía este curso en esta universidad. Bien, entonces yo siempre les preguntaba, bien, ¿y tú has ido a la universidad? No. ¿Por qué? Porque no sé si puedo entrar. Sí, puedes entrar. Hay jardines, hay biblioteca. Bien, pero bibliotecas son para estudiantes. No es para mí. Yo no terminé tampoco enseñanza básica. Ese es el punto. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de ese aspecto que es ciencia ciudadana dentro de la ciencia abierta, hablamos de la gente que es la gente que no es académica como nosotros. Y nuestro trabajo, cuando pensamos en innovación, es envolver a esta gente también. Porque si nos quedamos solo trabajando con la gente igual, ¿cómo vamos a innovar? Es imposible. Iremos a hacer todo lo mismo. Y otro punto es, ¿cuánto nosotras y nosotros estamos abiertos a escuchar las personas? Porque una cosa es hacer una encuesta, ¿ok? Creo que ustedes han hecho encuestas, por ejemplo, de estudios de usuario, estudios de comunidad, ¿sí o no? ¿Han hecho? Bien. ¿Ustedes leen esos datos después? ¿Sí? Y bien, lo que hace con esos datos. Porque muchas veces sabemos lo que hay de respuestas, pero no usamos. Solamente usamos en nuestros relatorios y solo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando alguien pone su recomendación, su opinión, es porque quiere ser escuchado. Un ejemplo de esto es que estas herramientas que yo hablé ayer y otras tantas que existen, ellas nos hacen entrenar esta habilidad de, bien, desarrollé un producto y servicio que la gente pidió, yo convoco a estas personas para experimentar, para probar este producto o servicio. Yo convoco para venir. Entonces, es necesario esta conexión, que no se hace en una hora, no se hace en un día, tampoco en un mes. Es una conexión continua, para siempre. Gracias, doctora. Bueno, yo a mi doctora Priscila que nos sigue con esta conferencia.
Entonces vamos a ver cómo nos organizamos para poder lograr alcanzar pues, esas propuestas que nos han expresado. Continuamos con el doctor Joan. Les voy a contar un chisme. Imagínense que me contrataron para trabajar en el Humboldt, pero mi trabajo era trabajar con una señora, Clarita Bolsón. Esta señora tenía todos los años de experiencia trabajando en desarrollo sostenible. Y me contrataron para hacer matemática aplicada con ella porque nadie entendía lo que decía. Entonces me puse a trabajar con ella y hice el primer modelo. Uy, yo estaba más contento y se lo mostré. Y lo miró así como, no me sirve. Uy, le dio una rabia. ¿Ya qué vas a ver de modelos? Uy, si no me sirve, ¿qué hago? Además, usted me mintió, me dijo. Usted me dijo que íbamos a trabajarlo como un sistema complejo y no como una álgebra de capas de sistema de información geográfica. Sí, tienes toda la razón, te metí un poco. Volvámoslo a hacer. ¿Cómo se siente eso? Feo, ¿cierto? Y entonces comenzamos a trabajar otra vez y volví a hacer otro modelo que tampoco le sirvió. Y luego me di cuenta que era que ya no entendía matemáticas, entonces comencé a enseñarle matemáticas y ahora la que no entendía era ella. Estuvimos 3 años trabajando juntos, 3 años trabajando, pero o sea, trabajando juntos de forma muy íntima, en el sentido que trabajamos muy cerca, pero la verdad, cuando nos veían juntos, entonces, ay, solo risas y nos mamamos gallos, pero cuando estábamos trabajando en la intimidad, qué peleadera. Y eso sí que era difícil, yo salía cansado, me tocaba llevar agua porque o sea, cuando ya me entraba la angustia se me seca la boca, y entonces me tocaba llevar agua porque descompensaba ahí trabajando con ella. ¿Y saben cuál es la palabra clave de eso? Interdisciplinariedad. Suerte con ese desafío. Es muy difícil. Ahora, si vamos a hablar del tema de las bibliotecas, pues la verdad, ¿qué tanto quieren hablar ustedes, por ejemplo, con nosotros los investigadores? Por dar un ejemplo, pero ustedes tienen un entorno académico en el que hay muchos más actores que solamente los investigadores. Pero solamente hablemos de los investigadores. Y es que la relación entre dos disciplinas es muy dura. Ayer yo salí a hablar un momentito de la puerta con César y él habló de forma muy coherente y convencida de lo que están haciendo en la sede Bogotá de la Universidad Nacional. César, es que ayer yo tenía afán, pero ahora sí te puedo decir con todo cariño y el público, yo no te entendí, mi papá. Yo no sé de eso. Y seguramente si yo le muestro un modelo a César, César también va a decir, hermano, que lo ayuden en su facultad, porque ¿qué va a hacer? Pero la verdad, el desafío es muy duro. Estaba yo pensando ayer, ¿será que ellos tienen que venir a las facultades a acompañarnos? ¿O será que somos nosotros desde las facultades que tenemos que llegar a la biblioteca a buscarnos? Porque es que todo el tiempo estamos pensando, pues que venga, pues, si yo lo hago, yo le estoy dando la oferta. Si usted no la quiere tomar, yo como lo obligo. Y digo yo, no sé si esa es la actitud del trabajo interdisciplinar. El trabajo interdisciplinar comienza por una victoria interpersonal. Y para poder tener victorias interpersonales hay que tener victorias intrapersonales. Las victorias intrapersonales es usted qué tanto miedo le tiene a que le tachen, usted qué tanto miedo le tiene a que le digan que lo que hizo está mal, usted qué tanto miedo tiene a fracasar y hacerlo en público, porque si usted le tiene mucho miedo a eso, usted no ha ganado la victoria intrapersonal, mucho menos va a ganar la interpersonal para poder hacer después interdisciplinariedad. Una de las cosas que le forman a uno cuando uno de verdad estudia investigación científica es a no tenerle miedo a la crítica, a no importarle ni siquiera el tono de la crítica. La crítica puede ser como sea, puede ser a veces muy noble, muy bonita, ¿no? De esas que son empoderadoras, esa crítica constructiva, que uno se siente hasta como en una charla de motivación y siente que el espíritu se le exalta y todo. Pero luego está la otra, que es la que más ocurre. Es una crítica destructiva, aplastante, indigna, y uno dice, eso no debería ser una crítica. Suerte, eso es la crítica. La crítica es lo que es, y si uno no puede trabajar con eso, ¿cómo hace interdisciplinariedad? Si usted logra pasar todas estas taras, y eso me incluye a mí también, si yo logro pasar estas taras,
llegamos al escenario interdisciplinario y los descubrimientos son emocionantes. Pasan cosas tan bonitas. En 3 años trabajando con Clarita, hoy en día ella habla matemáticas y habla bien. Yo le enseñé. Y yo hablo de desarrollo sostenible, y tienen en algún momento que buscar alguna conferencia y cada uno de eso participar en alguna. Es una cosa emocionante. Y lo más chévere es que ahora entiendo su postura y entiendo por qué lo que yo le proponía era falso, mentiroso, inútil, inoperante. Pero fue hasta que me sumergí en las aguas de su disciplina que lo pude entender. Y esa vaina fue una disposición de los dos. Que los dos teníamos horarios diarios, los dos nos llevábamos regalitos, nos llevábamos comida, salíamos a escenarios diferentes, porque nos dábamos cuenta que la vaina era tensa, pero los dos trabajamos por interpersonalmente lograr la victoria. Y lo logramos. Es muy bonito, muy bonito. Esta limitación es interdisciplinaridad. Gracias, doctor Duarte. Bueno, pues ha sido una presentación de los panelistas bien enriquecedora y pues queremos compartir con 2 intervenciones del público. Invitamos a nuestros asistentes a lanzarse 2 invitados aquí a formular una pregunta a nuestros panelistas. Bienvenidos. A ver, ¿quiere levantar una mano? ¿Desean formular la pregunta? Acérquense, por favor. Buenas tardes. Primero que todo, Está apagado, por favor. Primero que todo, quiero agradecer que tengamos unos expertos interdisciplinares que hablemos sobre la innovación, la creatividad y la gestión de bibliotecas. Eso me place enormemente. Yo, más que una intervención, son expertos, yo quiero compartirles una experiencia. Y voy a nombrar esto a todos aquí como si hubiese estado en un encuentro. Esto es una anécdota. Estuve en un encuentro donde se hablaba de la interdisciplinariedad en las bibliotecas. Las bibliotecas están construidas con información del conocimiento en todas las áreas. Y el conocimiento surgió antes de las bibliotecas. ¿Sí? En ese sentido, todas las áreas caen dentro de las bibliotecas universitarias. Y en ese encuentro estábamos hablando de eso y alguien dijo lo siguiente, hablando de la museología y gestión del patrimonio. Yo soy egresada de la maestría de museología y gestión del patrimonio de esta universidad en la primer corte. Y fui docente de la maestría y asesora de tesis de la maestría y sigo siendo vinculada como docente ocasional a honores porque ya la salario de la universidad. Entonces, una persona en ese encuentro dijo, es que un museólogo no tiene nada que hacer en esta biblioteca. Búsquese una facultad o váyase a trabajar a un museo. Eso fue muy agresivo y me dolió, porque yo le he aportado mucho a la biblioteca. Trabajo en el área de formación y referencia de la biblioteca, de la universidad. Atiendo estudiantes de pregrado, posgrado, de todas las áreas de conocimiento. Tengo experiencia docente desde preescolar hasta la maestría. Entonces me afectó lo que tú decías ahorita del debate, ¿sí? Eso me pareció muy agresivo porque lanzar un juicio no es fundamental. Me afectó, pero resulta que después me puse a pensar y resulta que la biblioteca tiene 4 colecciones patrimoniales. Si ustedes recuerdan en la apertura del evento, el profesor, el vicerrector de investigación de la universidad los invitó a que visitaran la colección José Félix Patiño, tenemos la colección Pisano, la colección de libros raros y valiosos y la colección de arte del siglo XX. 2 tesis de mis estudiantes que dirigí están sobre la colección Pisano. Hice un documento cuando se inauguró la sala José Félix Patiño como propuesta al área de servicios bibliotecarios de manejo de la colección. Porque resulta que cuando yo estaba haciendo mi tesis en el Museo de Arte Moderno,
Estábamos inaugurando un Salón Nacional de Artistas. Estábamos en la noche los curadores y todos los artistas amando la exposición. Y un artista vino y hizo una obra en el piso con acerrín, hojas y todo. Estábamos cansados y nos fuimos. La señora de la limpieza el otro día en la mañana llegó y la barrió. Cuando nosotros llegamos, que la señora había barrido la obra, pobre señora se puso a llorar que la iban a echar. De por Dios, si nosotros no le damos la información a la gente, ¿cómo pretendemos que ellos sepan? La cultura no es importante para el que no la conoce. ¿Sí? Y la ignorancia es atrevida y respetuosa. Entonces, ¿qué aprendimos de esa lección? Que antes de montar la colección, la exposición, la primera visita guiada de la información se le debe dar a la señora de la limpieza y a los vigilantes, antes que a los medios de comunicación. Cuando llega la colección José Félix a la biblioteca, yo me puse a pensar, aquí tenemos 13 bibliotecas. Allá está la colección en la biblioteca central donde yo trabajo en la sala de artes, pero la colección está en el cuarto. Y los compañeros de acá, de ciencia y tecnología, no tenían ni idea quién era el señor José Félix, ni qué reformas hizo en la universidad, ni por qué esa colección patrimonial es tan importante. Personalmente decidí hacer un documento, que es el que les estoy nombrando, y les pido el favor los que puedan ingresar a ResearchGate y busquen porque está en acceso abierto, propuesta para el área de servicios bibliotecarios colección José Félix Patiño. Un documento hecho a conciencia, con una propuesta clara como museóloga para el conocimiento de esa colección, y se lo compartí a todos los compañeros de la biblioteca, a todos, para que todos conocieran, los que trabajan en la biblioteca, los que están en la biblioteca del Colegio de Gimbar, los que están en la biblioteca de Economía, todo el mundo tenía que saber porque la experiencia me lo dijo. ¿Y qué pasa? Que pues es un documento que yo presenté y sentí, o sea, me afectó mucho, fue muy agresivo ese comentario, pero me llevo el orgullo de que yo le he aportado a esta biblioteca. Y si el vicerrector los invitó a ustedes a esa exposición fue porque tuve el placer de hacerle la visita guiada a él y a varios libros del SUE la última vez que vinieron a la universidad. Esto es una invitación a que nos miremos interdisciplinariamente, respetemos al otro en su condición de académico también y de paraacadémico que pueda aportarle a la universidad y a las bibliotecas. Gracias. Gracias. Tenemos otra intervención. Sí, hola, Sí. buenas tardes. No sé si es pregunta, no, creo que no. Creo que es un poco recoger como reflexiones que me llevé de lo que ustedes expusieron, incluso anclándolo con lo que, pues con la ponencia anterior. De la Universidad Militar, perdóname. Mauricio, gracias. Esto referido a cuando mencionaban cuáles son las barreras para la implementación de inclusión y accesibilidad. Entonces, hacia dónde van mis comentarios, si es, no sé, como que creo que estos escenarios son la posibilidad de pensar muchas cosas que ustedes han resaltado, de irnos a nuestras universidades con varios elementos, y es, ustedes mencionan mucho el tema de la capacitación, la posibilidad de que podamos tener una capacitación, ya sea para el abordaje de las personas y los sujetos que referimos desde la diferencia. Y parto, por ejemplo, tomando lo que el ponente Mauricio decía, es ¿qué pasa porque mi hijo no conoce una persona con discapacidad? Y cuando tú haces esa pregunta, yo decía, bueno, ¿dónde han estado siempre? Y con la capacitación me refiero es a que a mí me preocupa mucho, me genera ruido, no tengo resuelta la pregunta, pero es como los escenarios educativos, sociales, culturales o cualquier escenario que nos permita ejercer ciudadanía, siguen siendo escenarios tal vez en donde se generan exclusiones o en donde personas con discapacidad se siguen encontrando con respuestas de espera, todavía no entres acá porque no estamos capacitados para recibirte, espera, primero nos capacitamos y ahí sí tú entras. Cuando la realidad es que ya están llegando, no le pasó al profe en su espacio de clase, le llegó.
Pero eso también me hace pensar a mí, porque yo también soy profe, todos los días estoy en la universidad pedagógica, y cuando uno le pregunta a un maestro, ¿usted para qué educa hoy? Y usted a quién espera encontrarse en los escenarios de clase, a mí me sigue preocupando que las respuestas sigan siendo que los fines de la educación son iguales que hace 20 años o 30 años, que podría ser la misma pregunta que nos hagamos en las bibliotecas, y es a quién esperamos recibir, o quiénes llegan a las bibliotecas. Y me preocupa también para que nos lo contestemos todos, y es si la respuesta sigue siendo que lo normal es que lleguen personas que ven o que usan una lengua verbal, pero lo normal es que llegue la persona ciega o sorda. Eso y eso para decir que cuando tú mencionabas las situaciones normales o no que suceden en un escenario educativo, para mí como profe lo más normal sería que sí o sí yo voy a entrar en un escenario educativo que es plural, que poner en escena en un escenario educativo otros códigos como es el braille u otras lenguas como la lengua de señas es lo normal del mundo, somos plurales. Ahora, con lo de la capacitación, que también me lo pensaba, me parecía muy interesante cuando me nombraban, yo como profe estaba en muchos escenarios de capacitación, en donde a los profes les enseñan lengua de señas y demás, pero cuando volvemos a los escenarios de práctica, las prácticas siguen siendo las mismas. Entonces, con eso, no sé si es una pregunta respuesta, pero ¿será que es solo capacitación o va más allá de? No lo sé. Por ejemplo, es diferente cuando yo entiendo la lengua de señas desde lo técnico, aprendo la configuración manual y puedo comunicarme con una persona sorda, o la lengua de señas como un valor cultural propio de una persona sorda que ha tenido una lucha histórica por reivindicarla como una lengua materna. No lo sé, es diferente el escenario. Entonces, sí, como que me cuestionaba, y claro, no diciendo que no la necesitamos, porque si estamos en estos escenarios, estamos reconociendo que necesitamos formarnos y estamos reconociendo que tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas, hablábamos ayer, frente a cómo acceder a la información en las personas, quién llega, pero yo sí creo que la discusión de la capacitación también tenemos que llevarla un poco más, y es incluso cuáles son las concepciones de sujeto que tenemos del otro que me llega al mismo espacio que yo habito. Y a mí me parece que si son concepciones que están basadas en lo normal y lo anormal, creo que eso hace que incluso pase lo que siempre pasa, y es ¿por qué no conozco a una persona con discapacidad? Que no es mi cotidianidad, no sé, porque no es mi familiaridad, y por eso cuando llega a mi escenario me irrumpe tanto. Rescato mucho el comentario que hizo la doctora Priscila, y es como, si yo espero que me llegue la capacitación, es diferente a buscarla, y buscarla me remite a, venga, sí, o sea, incluso si me pregunto, ¿quién puede llegar a este espacio? ¿Qué pasa si se llega una persona ciega a la biblioteca? ¿Qué pasa si me llega la persona ciega al espacio de aula? Incluso lo que mencionabas del tablero. En la pedagógica sí es una pregunta muy común de los profes, ¿cómo manejamos el tablero? Y ahí decía, no, el tablero no es que tenga que estar oscuro, sino que el marcador tenga contraste, o que en el discurso, que nos lo enseñaban muy gratamente hoy los ponentes de la universidad digital, es cómo yo adecuo mi lenguaje a la descripción de una diapositiva. Pero eso no pasa en la cotidianidad porque pues estamos acostumbrados a referentes visuales. Bueno, todo eso para decir que de lo que dicen me llevan muchas reflexiones, conclusiones, pero también comentarios que me quedan ahí un poco para que los pensemos todas y todos. Finalmente, cuando el ponente Mauricio decía que cuál es nuestro rol, tenemos una política que nos dice muchas cosas, y cuál es nuestro rol. Y me encantaba cuando Priscila decía, traigo cosas del Tratado de Marrakech, y yo decía, ahí hay un rol de las bibliotecas fundamental. Tenemos tanto que hacer alrededor de cómo materializamos el Tratado de Marrakech. Incluso el Tratado de Marrakech no solo da disposiciones para que personas con discapacidad visual accedan a la información,
sino también, por ejemplo, personas con restricciones en la movilidad, por ejemplo, que no les permita acceder al texto impreso. Y tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho no se inventa derechos, sino ratifica los que ya existen para todas y todos. Y ahí la pregunta es, ¿por qué habría que ratificar otra y por qué los escenarios no han permitido que esos derechos pues sean, digamos, que se den? Para no extenderme más, eso era un poco lo que les quería, o como que quería poner en escena. Muchas gracias. A usted, Jennifer, de la Universidad Pedagógica Nacional, muchísimas gracias. Pues esas eran las palabras que tenía a manera de conclusión. Sin embargo, quisiera consultarle a nuestros panelistas si tienen algún comentario. Yo tengo algunos. Bien, primero sobre cuando el compañero habló de la interdisciplinar, no, menos. En portugués es lo mismo, pero traducir para español es muy difícil. Pues bien, y la compañera también ha traído esta experiencia que ha vivido. Creo que esto conectando con la parte de inclusión y accesibilidad, lo que veo es que muchas veces hablamos de innovar en productos y servicios, y voy a insistir nuevamente, y no hablamos con la gente que iremos a entregar esos productos y servicios. Eso se pasa con las personas con deficiencia también. Estamos aquí y muchas veces no tenemos contacto con la gente que tiene deficiencia. No hablamos, no conocemos, no está en nuestro entorno, mucho menos en nuestro convivio diario. Entonces, ¿cómo vamos a innovar si esta gente no está incluida en nuestras actividades, en nuestros procesos innovadores? Si no escuchamos lo que quieren. Entonces, bien, ahí está un punto que veo que tal vez está a la luz porque personas con sus capacidades normales, bien, lo escuchamos y hacemos nuestro trabajo, ¿ok? Pero con la gente con deficiencia no es posible. Si no hablamos con estas personas, si no las conocemos, si no leemos todos los materiales disponibles, ahí dejé ese director de bibliotecas accesibles de servicios. Les recomiendo fortísimo que vean todas estas bibliotecas, lo que tienen, lo que ofrecen, mejor decir, porque tienen muchísimos ejemplos. Este es el primer comentario. Segundo comentario que es en relación a la capacitación. No tengo todas las respuestas porque bien, estamos hablando de algo muy complejo que es ¿por qué la gente no se envuelve? ¿Por qué no es más activa? ¿Por qué se queda a quejarse, no agir, no interactuar? Pero pienso una otra cosa más, que cuando hablamos de capacitaciones, yo no hablo solamente de capacitaciones que engloban la cuestión de accesibilidad. Estoy hablando de capacitaciones que también van a involucrar cuestiones de metodología ágiles, cuestiones de que fue que la investigadora de ayer que ha hablado sobre la cuestión educativa, las metodologías educativas innovadoras, porque nuestro trabajo, además de trabajar con metodologías de accesibilidad, es aprender a trabajar con gente. Entonces, en la clase, esto que mi compañero hablaba, por ejemplo, cuando notamos que una persona no está siguiendo lo que hablamos, ¿cómo hacer?
En la mayoría de las formaciones académicas, nosotros no, a no ser la gente que es preparada para las licenciaturas, creo que se diría así también, pero en bacharelado no hay, en Brasil no hay, no lo sé aquí, no hay ninguna asignatura de pedagogía, por ejemplo, no hay. Entonces, bien, el futuro de nuestra profesión está muchísimo relacionado con nuestra parte, con nuestra acción de persona educadora. Entonces, este es un punto muy necesario en nuestra formación también. Entonces, no es una respuesta, pero es más una reflexión de pensarnos también en buscar estas, digamos que estas capacitaciones de información que nos pongan personas más empáticas, personas que estén más atentas a quien viene en nuestras bibliotecas. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestro panel agradeciéndoles a nuestros panelistas, al doctor Mauricio y la doctora Priscila, por su intervención, que han sido muy importantes y que nos invitan a continuar trabajando en nuestras bibliotecas universitarias, innovando, creando para el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, investigadores, y lograr pues, que cada día compartamos esas buenas prácticas y logremos pues, atender a todos nuestros usuarios, incluyendo los que necesitan atención en condición de discapacidad. Le agradecemos a la Universidad Nacional de Colombia por permitirnos desarrollar este segundo encuentro internacional de bibliotecas. Muchas gracias y continuamos con la programación. Bueno, de esta manera termina entonces la agenda académica de la mañana. Los invitamos entonces al almuerzo libre, que esperamos iniciar nuevamente a las 2 de la tarde. Entonces los esperamos acá a la 1:45. Gracias.